Lo decíamos recién y lo compartíamos también con Fernando Alonso en nuestro móvil, siguen todavía las polémicas y fundamentalmente las marchas de los estudiantes que están en contra de esta reforma universitaria. Estamos con la presidenta, concretamente de la Academia Nacional de Educación, estamos hablando con la doctora Beatriz Balián, bienvenida. Por supuesto que me imagino que ustedes están preocupados por estos días de toma de colegios y de no arreglo con los chicos. Sí, muy preocupados. En realidad uno lamenta que la energía grande que tienen estos chicos esté volcada a cosas tan negativas. En realidad sería mucho más interesante que estuvieran bregando por una reforma positiva, ¿no? Y de hecho la reforma propuesta por Acuña es muy positiva, porque los términos importantes de esta reforma tienen que ver con inclusión, que eso implica la terminalidad de los chicos, sobre todo los chicos en el secundario, que es un tema muy importante, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con la incorporación de nuevas tecnologías, responsabilidad, valores. En realidad es una lástima que no se tengan en cuenta. En realidad no se discute la reforma educativa, en realidad se está aboliendo toda la posibilidad de actualización de la educación secundaria. Claro, porque Sol Acuña hablaba justamente de un cambio de paradigma, ¿no? Dentro de lo que es la educación y que ya es necesario el cambio, entendiendo las nuevas generaciones que vienen ahora. Uno de los puntos más críticos, o al menos más criticados en los que se basan los estudiantes y algunos docentes, porque aparentemente hay algunos rectores que tampoco dicen entender la reforma, es en esto de las pasantías laborales, pasantías que muchos hemos hecho muchos años en la Argentina. Por supuesto. ¿En qué cambian estas prácticas laborales y por qué tanta resistencia? Pues precisamente no se comprende por qué tanta resistencia, porque estas pasantías laborales son una gran oportunidad para muchos chicos que quizás no tienen posibilidades de acceder, porque los chicos que seguramente están haciendo ahora la protesta, por sus condiciones, sus posibilidades familiares, tienen posibilidades de entender o atender en otras empresas. En cambio, los chicos más vulnerables, de sectores más pobres, para ellos es una gran oportunidad. Les cambia, tienen las posibilidades, tienen unas nuevas perspectivas y en realidad hay experiencias al respecto de chicos, por ejemplo, de provincias que tuvieron alguna práctica profesional o práctica laboral y precisamente esa práctica les permitió tener otra cosmovisión, otras posibilidades, otra esperanza. Entonces, en realidad, esta protesta en realidad está atentando contra la posibilidad de mayor desarrollo de los sectores más vulnerables. En realidad, por eso uno siente mucha lástima por esto, ¿no? Porque en vez de construir, estamos destruyendo. Soledad Acuña hace 2 días aquí en un móvil que tuvimos en este noticiero, nos hacía la diferencia entre lo que era la práctica educativa para implementar los conceptos que habían adquirido en los años de secundaria y no lo que pasantía, o sea, no usaba el término de pasantía y entendía que eso tal vez es lo que muchos creen que va a haber cierta desigualdad entre los colegios privados y los públicos. No, yo te diría que incluso, a mí no me importaría tanto el nombre, lo importante es que el chico pueda tener una experiencia de trabajo. Y yo diría que no es necesariamente cierto que en esta experiencia va a poner en práctica lo que aprendió en el colegio. A veces no, al contrario. A veces va a aprender mucho más en esa práctica empresaria que lo que aprendió en el colegio, porque quizás lo del colegio resulta viejo. Al contrario, es una gran ventana la posibilidad de participar en una empresa o en un pequeño negocio, no importa. Y esto no es nuevo, porque los colegios técnicos lo tienen. E incluso bastantes años atrás había la empresa Austral, tenía una experiencia muy linda de incorporación de chicos de secundaria en Austral y dieron toda una práctica. Y los colegios privados también, ¿eh? Los colegios privados también, por supuesto. Le voy a hacer 2 preguntas en una, porque usted habla de que a quienes más afectan esta toma es a los chicos que tienen mayores problemas de vulnerabilidad, digamos, o mayores márgenes de vulnerabilidad. Menores posibilidades, diría yo. ¿Por qué? Porque en general los sectores más vulnerables tienen menos contactos, menos relaciones, menos posibilidades de incorporarse, entonces necesitan a alguien que los ayude. En ese caso es el colegio el que lo está ayudando a incorporarse a un ámbito diferente. Están saliendo de su propio ámbito, que es la familia, el colegio, y entonces la experiencia en un mundo laboral es una dimensión más grande, entonces les abre otras perspectivas. Entonces, eso en ese sentido, yo creo que estos chicos que están haciendo ahora las marchas, en realidad están afectando la posibilidad de desarrollo de otros sectores.
Usted es doctora en sociología. Sí. Y Horacio Rodríguez Larreta dice que van a continuar con esta reforma educativa. ¿Cómo se hace para manejar una negociación cuando los chicos están totalmente en contra y siguen tomando colegios y por otro lado desde las autoridades del gobierno siguen manifestando que van a continuar adelante con esto? Creo que hay que encontrar atajos de negociación. Hay que buscar atajos de negociación. ¿Son los chicos los que están tomando las escuelas o hay un grado de politización? Algunos dicen que también están infiltrados políticamente y ese tipo de cosas. Pero yo creo que el primer paso para hacer una negociación es conocer. Me parece que se conoce poco. Se conoce poco de la cultura juvenil, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de conocer, de dialogar, de encontrar gente que no produzca conflictos, ¿no es cierto? Que no irrite, sino que buscar más ámbitos de paz, que respiren, no sé, pero encontrar el diálogo. Sí, tratar, ¿no? Pero de a poco. Y también creo que dialogar con los docentes. Quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, que en los docentes también debe haber un poco de temor a los cambios. Entonces también hay que trabajar en eso, porque en esta reforma el docente empieza a tener otro modelo de rol. Ya no va a ser tanto la clase magistral, va a ser más bien un acompañador, un coach, diríamos, ¿no? Que un facilitador, alguien que conteste preguntas. Entonces me parece que también eso habría que trabajarlo. Hay que trabajar esa relación nueva que se va a generar entre docentes y alumnos. Beatriz Balián, muchas gracias por habernos acompañado. Nos estuvo acompañando aquí la presidenta de la Academia Nacional de Educación.